Bienvenidos a Terreno de Juego, el espacio donde la pasión por el deporte se encuentra con la estrategia de los bienes raíces. Aquí hablaremos de jugadas maestras dentro y fuera de la cancha y de cómo la visión, la disciplina, la paciencia y la estrategia son claves para ganar. ¿Estás listo? Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Terreno de Juego, este podcast donde el deporte y la industria inmobiliaria juegan en una misma cancha. Yo soy Iram Marín, periodista deportivo, y saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Rodrigo Kamalich, asesor inmobiliario y también experto deportivo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Iram, ¿cómo estás? Muchas gracias una vez más. Gracias por acompañarnos. Yo soy Rodrigo Kamalich, asesor inmobiliario. Ya con 12 años de experiencia, Iram, lo seguimos mencionando para que si eres nuevo en Sí, esto, nada. estés enteradazo. Y bueno, siempre un apasionado de los deportes, ¿no? Un episodio más de Terreno de Juego. Gracias por seguirnos. Si activaste la campanita, qué bueno que estás aquí. Si no, no olvides darlo. Y Iram, muchas gracias a ti por seguirnos dando yardas positivas en este equipo. Aquí somos todos, la línea ofensiva, el quarterback, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es unir el deporte y esto de los bienes raíces que vamos conociendo poco a poco. Tú ya tienes 12 años de experiencia, pero Ahí también vamos. vamos dando algunos ejemplos. Para quien no nos sigue desde el principio, de eso se trata este podcast. Ya estamos en el episodio 9 y hablamos justamente de temas deportivos y ligados a bienes raíces, a industria inmobiliaria y algunos otros casos también interesantes. Hoy vamos a tener un tema, lo mencionábamos anteriormente, un tema un poco pesado en cuanto a lo que es el tema en sí, ¿no? De repente en el deporte se cree que un estadio nuevo o un equipo profesional siempre va a traer desarrollo económico a un lugar, pero la realidad es distinta. Los peores fracasos deportivos de repente han sido también peores, enormes fracasos inmobiliarios. Dejan deudas, abandono urbano, corrupción y hasta infraestructuras inútiles, los famosos elefantes blancos. Así es. Hoy en Terreno de Juego justamente vamos a revisar algunos casos emblemáticos en el mundo. También en México hay algunos casos de estos. Y nuestra jugada maestra también vamos a tener un caso bastante, bastante, bastante peculiar. Ajá. Quédese para que estén con nosotros. ¿Qué te parece? Luce interesante el episodio, ¿no, Rodrigo? Bastante interesante, Iram. Y lamentablemente, como bien lo menciona, se dan estos casos y también tenemos que platicarnos, ¿no? También nos corresponde esta parte de ver lo que también sucede con estas situaciones. Y desafortunadamente, pues estos casos a veces incluso lo tenemos que mencionar de corrupción, malas administraciones de inmuebles o simple y sencillamente malas planeaciones, Iram, ¿no? A veces se vuelan la cabeza, no sabemos bien por dónde moverle y pues pueden ser desde desarrollos, plazas comerciales e incluso a veces hasta centros de espectáculos, ¿no? Entonces ha pasado y pues la idea pues es que dejen de pasar, ¿no? Que todo O esto se ciudades evite. enteras. O ciudades enteras, ¿no? También la planeación pues se ve afectada muchísimo por la planeación de la ciudad, a veces por estos casos que no se dan, se ven mermados pues afecta en todo, en empleos, en situaciones, a veces hasta de calle, ¿no? Que se queda la gente Irán. Va a estar sabroso el episodio. Quédese, vamos a nuestra primera pausa y regresamos ya con nuestro tema principal. Desastres inmobiliarios y deportivos del mundo. Platicaremos de algunos casos emblemáticos que han sufrido algunos estadios. Algunas veces, la falta de planeación a futuro puede ser un error importante en ambos mundos. Regresamos. Pues ya regresamos y vamos a hablar justamente de nuestro tema principal en Terreno de Juego. Vamos a revisar algunos casos emblemáticos en el mundo y ya también en México sobre eh, desastres inmobiliarios deportivos en el mundo. Ha pasado y suele pasar que una sede deportiva empieza a tener mucho desarrollo, pero precisamente para la sede. Se da mucho, sobre todo, Rodrigo, amigos, se da sobre todo en Juegos Olímpicos y en Mundiales de Fútbol, que son, digamos, los eventos deportivos más grandes que puede ocurrir, que son, los dos tienen la similitud, que son cuatrianuales, perdón por la lengua de trapo, pero son cuatrianuales, Sí, 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 se hacen cada 4 años y pues normalmente
el libro de cargos de cada uno de estos eventos pide infraestructura, ¿no? Un caso, pues, muy bueno y malo se dio recientemente en el 2022 en Qatar, donde se edificaron los estadios, se edificaron todos los estadios en una misma ciudad, en Doha. Era una maravilla para los que estaban cubriendo ahí. Yo no tuve la fortuna de ir, pero tengo muchos amigos que fueron. Dicen Ajá. que era una maravilla poder estar en 3 partidos el mismo día, porque Wow. el estadio más lejano de otro estaba a 1 hora. O sea, Ok. digamos que de orilla a orilla, para cruzar Qatar, para cruzar Doha de un lado a otro, te Ajá. tardaba. Y si no mal recuerdo, eran 8 estadios, no sé si eran 8, o aquí lo ponemos cuántos eran, Sí, sí, si sí. los metemos. Pero imagínate, o sea, poder ir al estadio, o sea, tú como periodista e incluso como aficionado, y poder ir al partido de las 12 del día, ¿no? Ah, bueno, voy al de las 12. Y después voy Ajá, al ajá. de, bueno, aunque no juegan a las 12 porque hacía mucho calor ahí en Qatar, pero bueno, al de las 3 de la tarde, Sí. al de las 6 de la tarde y al de las 9 de la noche, que pudieras ir, o sea, saliendo y te tardas por máximo 1 hora de estadio a estadio. O sea, fue una maravilla, pero la situación es que como Doha es una ciudad que está habitada principalmente por inmigrantes, que son trabajadores y que es sobre todo un paraíso para los jeques, un paraíso para los millonarios. Ellos compraron todo, todo esto del mundial. Sí, Lo claro. compraron, digo, ya podemos hablar de otro tipo de compras, pero ellos edificaron ahí todo esto. Pero ¿qué sucedió? Resulta ser que varios youtubers, no sé si has visto algunos ejemplos de varios youtubers que regresaron al año ahí a Doha. Haz de cuenta una ciudad fantasma. Es una ciudad Sí. que se activa en la noche, eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque como hay mucho calor, Ok. la gente sale de sus casas en la noche, o sea, tienen la vida, digamos, el ritmo de vida al revés. Nocturno. Duermen en el día y se activan en la noche por lo mismo de las condiciones climáticas, ¿no? Que son muy complicadas en cuanto al calor, pero como ese tipo de casos, ha habido otros, por ejemplo, en Río de Janeiro también, en Atenas, donde han tenido Juegos Olímpicos, donde han sido Juegos Olímpicos espectaculares, pero de repente, ¿qué haces en un país donde realmente no se practica, voy a decir cualquier cosa, no se practica la Claro. equitación? ¿Qué vas a hacer con todo los campos para equitación o el tiro con arco? O de repente la misma fosa de clavados y la alberca olímpica, donde pues te piden, para que sean los Juegos Olímpicos, te piden un aforo determinado, ¿no? Mínimo 5,000 personas. Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando en tu país quizá no se practican tanto la natación? Y da realmente, o sea, digo, todavía no era la época de la inteligencia artificial. Daba tristeza a uno como aficionado a los deportes ver en qué condiciones estaban las instalaciones deportivas, que 4 años antes, yo recuerdo los vi más o menos en 2008, que 4 años antes habían sido espectaculares, por ejemplo, en Grecia, en Atenas, y ahora lo que sucedió en Río. Entonces, este tipo de desastres son, ya lo mencionaste tú, por falta de planeación, ¿sí? Pero también por, de repente, la inmediatez, ¿no? El querer que debe de estar lista las cosas para el evento, ¿no? Otro caso, vamos a decirlo también, el de los Marlins de Miami, los famosos Ya. Miami Marlins, este equipo de béisbol en Estados Unidos. Fue sobre todo, fíjate que es un caso muy analizado en Estados Unidos, porque fue un caso de financiamiento público fallido. O sea, le entró el gobierno, se construyó con un costo cercano a 634 millones de dólares. Yo, para empezar. La ciudad de Miami y el condado pagaron la mayor parte vía bonos municipales. Se prometieron empleos, turismo, inversión inmobiliaria alrededor. O sea, sabemos que Miami sí es un centro turístico muy grande, pero también con base en la iniciativa privada. Mucho Claro. de lo que está ahí en Miami es por la iniciativa privada. Lo hemos platicado con el estadio del Inter Miami, etcétera, ¿no? Y ninguna de esas promesas se cumplió. ¿Por qué? Porque no se hizo ningún distrito nuevo, la movilidad del lugar no mejoró y se calcula que por lo menos
nada más por los intereses, Miami tiene que pagar, sigue pagando, más de $2,000 millones a lo largo de la vida total de esos famosos bonos. ¿Cuál fue el problema? Número uno, no había plan urbano. Construyeron el estadio aisladísimo, sin centro Ujú. comercial, sin viviendas, sin oficinas, sin un plan maestro de movilidad. Esto lo hemos platicado en los programas pasados. Así es. Si tú quieres tener un estadio funcional, un lugar nuevo funcional, un desarrollo inmobiliario funcional, debes de pues ver todo el pastel, ¿no? Ver cómo vas a llegar, ver cómo lo que hay alrededor, cómo vas a incrementar la plusvalía, ¿no? Digo, voy Así es. aprendiendo, te digo, No, ya, ya, pero aquí, ya te veo, ya te veo. aquí al no haber esto, imagínate lo que sucedió. Y le agregas que el equipo siguió con baja asistencia. O sea, los Marlins no llamaban a nadie. No, Había más gente con el Heat y con los Delfines, obviamente. Pero tocó también cuando hicieron el nuevo parque que el equipo estaba mal, 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 mal. Los resultados eran malísimos. Entonces, ni siquiera tenías para poder recuperar un poco la inversión con un equipo bueno. ¿Qué pasó? Pues el contribuyente terminó cargando con uno de los peores negocios públicos privados del deporte moderno. O sea, ese estadio se sigue pagando. Los Marlins tienen de repente temporadas buenas, temporadas malas, pero la gente está muy enojada. Se ha hablado de que podrían mudarse, pero la misma gente dice, no, 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 no. no, pues ahí Tú no está te mi vas, lana. tú no te vas hasta que se No, termine de pagar esto. claro. O sea, porque imagínate, si de por sí fue un fracaso inmobiliario, ya poco a poco, para que también lo checamos, ya poco a poco va mejorando, ¿no? El entorno, ya hay más lugar y todo, pero creo que un proyecto, un estadio, una inmobiliaria, bueno, un desarrollo inmobiliario sin proyecto urbano alrededor, no crea ningún valor. No sé, en el aspecto completamente inmobiliario, ¿cómo ves este caso y si hay algún caso similar? No, bueno, y mira, que aquí es bien importante lo que mencionas aquí al final, ¿no? Y es la planeación y es esta parte de cómo hacer que funcione, ¿no? Porque sí, la inmediatez de estos casos, ¿no? En el caso de los olímpicos, de los mundiales, de todo eso, yo creo que la inmediatez de tener, de hacer, de que las cosas sean buenas, pues sí, a lo mejor en el momento y en esos, ¿qué te gusta? Mes y medio, en ese mes en ese mes de ¿Sí? actividades, pues está padrísimo. Pero ¿qué pasa después? Y Porque ojo, además hay ¿no? turismo, ¿no? Y hay turismo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar después? Y hay casos en México, obviamente, ojo, que quiero señalar que estamos buscando la similitud en el tema inmobiliario. Sí. Es diferente, es muy diferente, a lo mejor el tema de lo que sucede en Estados Unidos con lo que sucede en el tema de los mundiales, pero siempre vamos a buscar los casos similares, ¿no? Y, Ujú. y yo te quiero platicar, Iram, ¿no? Se han identificado casos, ¿no? En México donde a veces, pues, como tú lo decías, pues los desarrolladores pues incumplen a veces con lo que se promete, ¿no? Y a veces ¿cómo decirlo? La necesidad de salir, la necesidad de vender, la necesidad de hacer las cosas o de salir con el proyecto, porque a veces los tiempos también te obligan a Sí, hacerlo claro. así, ¿no? Por los permisos, por todo eso. Digo, no, no, no que te obligue a no cumplir, pero sí a lo mejor los tiempos son los que hacen que las cosas avancen más rápido, pero a veces incumplen con lo prometido, ¿no? Y a veces las amenidades, a veces te dicen que van a tener una plaza comercial, a veces te dicen que va a tener una alberca de una forma y es de otra forma. Y obviamente, pues esos errores o esas fallas en las entregas, pues son los que a veces, pues merman, ¿no? Y cambia. O como bien lo dices, el caso a lo mejor me pongo, tengo un lugar, tengo un terreno grande y quiero hacer, y ya me dijeron que lo mejor es un desarrollo y quiero ponerlo y quiero, órale, va, sí, pum, lo desarrollas. Oye, espérame, pues, si no hay vialidades cerca, oye, no tienes cómo moverte, Sí. ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer esa parte? Sí, el tiempo te va a dar, ¿no? Todas esas cosas que al final necesitas, pero de inicio, pues son atrasos muy grandes y son situaciones que te van deteniendo en esa parte. Y quiero platicarte aquí, Iram, en donde estoy, aquí en Querétaro. Hay un caso
similar un poco en cuestiones de lo que estabas platicando de estos estadios, pero hay un caso de un lienzo charro aquí en Querétaro Mm. que se hizo precisamente igual, ¿no? Con toda esa gran infraestructura, presupuesto, todo para tener grandes espectáculos, grandes cosas, digo, al grado, a un nivel, no de un estadio, pero sí de un lienzo charro, ¿no? Pero digo, Está, tomando en cuenta la importancia que tiene la charrería en México, porque claro, digo, como sea, y a mucha gente a lo mejor no está muy compenetrada, pero hay que hablar de que la charrería es el deporte nacional, lo dicen los charros y sí, se sí, comprueba, porque no sé si has estado en alguna competencia charra, es independientemente de cualquier cosa que se pueda decir, que maltrato animal, que es un espectáculo bastante digno. sí, sí. Los charros le meten su lana porque no es cualquier cosa tener una cuadrilla de caballos, no No, es cualquier no. cosa tener los remolques y pues el entrenamiento y la suerte son verdaderos, son atletas auténticamente. Distinto el deporte, sí, pero si tienen la oportunidad de ir a una competencia charra es bastante interesante, ¿eh? No, y es mucha lana lo que hay de ahí, o sea, nada más Sí, el mantenimiento de un animalito de estos sí. es bastante, bastante caro, ¿no? Y no tienen uno. No, y no tienen uno. Y bueno, aquí lo que pasó desafortunadamente, Iram, es que también, pues, en esta parte, pues, se había hecho una gran inversión, se tenían grandes planes con este lienzo charro, pero se comenta, y bueno, y lo que ha pasado, empezó, porque te platico rápido, es el lienzo charro y arriba, como domo, como Ajá, sombra, pusieron ciertas, como velarias, ¿no? Como velas. ok. Se empezaron a tener muchos problemas con las venas, con las velas, se tenían grandes planes para el lienzo charro y la verdad es que pues no ha tenido el beneficio efectivo o potencial incluso para los habitantes de la zona, ¿no? Entonces, hay planes de rehabilitarlo y convertirlo en un espacio comunitario, pero igual como todo, pues se ha quedado en esos planes. O sea, no está en funcionamiento. Para eventos pequeños, sí, pero no para lo que se tenía pensado, que eran eventos pues masivos, eventos más grandes. Campeonatos nacionales, etcétera. Exacto, a lo mejor algunos conciertos, ¿no? Porque no recuerdo ahorita el aforo, también lo vamos a poner por aquí, pero no es, o sea, no es tan pequeño, ¿no? O sea, sí es un buen aforo. Y obviamente hay a la par, como lo mencionabas, hay otro espacio ahí mismo en la zona del lienzo charro que esto era más pensado para el tema de la comunidad, de la gente que estaba alrededor, y era una especie de este museo grande ahí de Chapultepec, el Papalote, ¿recuerdas Ajá. el Sí, museo? sí, sí. Este, que también se planeó, también se hizo inversión, y desafortunadamente hoy está completamente en desuso. Es un edificio que por ahí incluso hasta se estaba cayendo, o sea, ¿Cómo se llamaba el museo? Sí, me acuerdo que había. Queretarolandia me parece que se Ajá. llama, ajá, y también está pues abandonadazo, ¿no? O sea, digo en Uy. desuso, por ahí yo estaba investigando y me parece que hasta el edificio se estaba cayendo, ¿no? Entonces, Oh, sí, no es la escala a lo mejor de un Pontiac Silverdome, ¿no? ¿no? Pero sí es la situación y aquí Irán, rápido nada más para comentarte, y mencionabas los elefantes blancos. ¿No? Hubo una época muy fuerte, no sé si a nivel nacional, pero aquí en Querétaro se dio mucho el tema de las plazas comerciales, Ah, sí, sí, ¿no? sí, sí. Eran las plazas comerciales y las plazas comerciales, ya es una plaza comercial y esto y esto y esto. Y aquí en Querétaro de repente hubo un auge de plazas pequeñas, ¿no? Strip malls o community centers, que son los que están sobre callecitas, Ajá. sobre calles, ¿no? Que no tienen un ancla, vamos a llamarlo una tienda Sí, ancla. donde de repente ponen uñas Ándale. y Pero son de inversiones fuertes, Irán. Son inversiones fuertes en construcción y todo eso. Y todo el mundo quería pues, una plaza comercial, ¿no? Todo el mundo pensaba que tener una plaza comercial, pues era, bueno, es un buen negocio, pero pues también hay, como lo decías, hay planeación, hay muchas cosas que hacer. Entonces, para no hacerte el cuento largo, se construyeron en terrenos no tan grandes, se construyeron muchísimas placitas comerciales, te estoy hablando de 10 15 locales, pues son plazas que al día de hoy se ocupan dos, tres locales, ¿no? Hay plazas, ¿no? Hay una zona por ahí, no recuerdo ahorita la colonia, no es una colonia un poco no tan bien acomodada,
y tiene muchísimas plazas que están en cero, ¿no? O sea, que no tienen locales y están cerradas y están abandonadas, e incluso pues es la pérdida económica incluso para la gente que está ahí, para la gente que Claro, pudo haber hecho un negocio, para la gente que invirtió, y obviamente imagínate también, bueno, para el dueño, ¿no? Hoy son locales, Irán, que se rematan, ¿no? Son locales que la gente pues tiene que rematar para de cierta forma recuperar la inversión que claro. hizo y pues matas completamente la plusvalía de la zona Sí, y completamente. la economía local, ¿no, Irán? Oye, pero por ejemplo, esto también tuvo mucho que ver, yo creo que ese declive, pues digámoslo así, desestimación, si está bien usado el término, tuvo mucho que ver con la pandemia, yo creo que también, ¿no? Porque obviamente cuando en 2020 llega la pandemia, la manera, los hábitos de consumo de la gente eran completamente distintos, completamente opuestos. O sea, en la pandemia creo que muchos descubrimos, o mucha gente descubrió o redescubrió que hay muchas maneras distintas de poderse hacer de los recursos y poderse hacer de los servicios básicos, ¿no? O sea, creo que muchos abrimos algunas puertas en cuanto a mercadeo en línea, en cuanto a comprar el mismo súper en línea. O sea, nosotros con un buen amigo, Alejandro Razo, lo debes de ubicar. Él está ahorita en el Instituto del Emprendedor acá en Estado de México, el famoso Bien, porro, así le decían. sí, sí, Jugó, sí. jugó en Potros y en Borregos. Él se hizo su emprendimiento, se llamaba Centralino. Él hacía entregas de frutas, verduras, cosas de las tiendas de Sí. abasto. Los hacía en línea, obviamente así con el cubreboca, con todo el protocolo, pero así estuvo durante 2 años, ¿eh? Dándole en los 2 años ahí fuertes de la pandemia. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que mucha gente, pues obviamente dejó de ir a las plazas comerciales, dejó de ir y lo agarró ya como hábito. A mucha gente le conviene más, ya incluso ahora, hacer sus compras en línea y no trasladarse directamente a la plaza. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues la gente que tenía las plazas también pues, se dio cuenta de que pues, se estaban vaciando porque ya la gente también ya iba a consumir otra cosa. O sea, por ejemplo, hoy por hoy, hoy ya no compras música, la música no la Y compras en un no, lugar. O sea, los lugares como este sitio de la M, el sitio de la D, ya no existen. O sea, ya un CD ya es algo, una reliquia, ¿no? sí, no. Ven mis hijos un CD, es una reliquia. Entonces, así Ah, se han cambiado los hábitos sin duda alguna. Y entonces, esto también creo, es como una alerta para los mismos desarrolladores de evitar y de cómo reaccionar o cómo no reaccionar ante un boom, ¿no? Como en ese momento pasó con las placitas comerciales, con los street malls, con los road malls. Una cosa es que en países como Estados Unidos funcionen, porque allá la mayor parte de la gente va en auto, pero en México, donde gran parte de la gente va a pie, y donde los hábitos son completamente distintos, creo que sí hay que tener un poquito más de visión y un poquito más de regionalización, ¿no? sí, y mira, y bien como lo mencionas, y yo creo que también, Irán, entra la parte que estabas mencionando, la planeación, ¿no? Sí es bien importante que puedas hacer un plan en base a esto. Yo no digo que la gente que puso estas plazas comerciales ni siquiera tuviera el plan claro, ¿no? O sea, sabían cómo, pero, o sea, por lo menos asesorados estaban para hacer la plaza, porque supieron cómo hacer el negocio. Claro, ¿No? Pero sí que puedas tener un buen plan, sobre todo lo que mencionábamos en capítulos anteriores también, que conozcas el plan de desarrollo urbano, a lo mejor que sepas cómo lo puedes hacer, que puedas ver qué viene alrededor, qué va a haber alrededor, ¿no? Hay muchas plazas comerciales que se dieron y más adelante vamos a platicar de un par de ellas, que tengo ahí un par de ejemplos. Pero son plazas que, obviamente ya plazas comerciales más grandes, pero que tuvieron su planeación y que hicieron la tarea, ¿no? De investigar, de moverse, de saber qué viene, de qué hay alrededor, de qué va a venir y sobre todo, pues darle ese auge a las plazas, ¿no? Lo platicábamos también en su momento encontrar las anclas. No, no, a veces una plaza comercial, pues sí sí, necesita un ancla forzosamente para que la gente claro. vaya,
¿no? Y depende del tipo de ancla, ¿no? A lo mejor, como lo decíamos en su momento, puede ser un banco, a lo mejor si es una plaza comercial es una tienda de autoservicio, van cambiando las Un necesidades de cada plaza, gimnasio. un gimnasio, pero sí obviamente que tengas algo que llame, ¿no? Que llame a los consumidores a tu plaza. Como bien lo dices, ya no es tan fácil, o sea, ya no es tan No, fácil irte a la plaza. Entonces, ahora con mayor razón, con muchísima mayor razón, si vas a hacer una plaza comercial, tienes que investigar todo y obligarte, y eso sí lo voy a poner así, casi casi, ¿no? Obligarte a tener un ancla, algo. Puede ser un sí, café, puede ser o sea, un café de estos conocidos, ¿no? Los de la Sirena, ¿no? Pero un sí, café que tengas ahí, que llame a gente y que pueda darle a tus locatarios pues ahora sí que el tráfico de gente que necesitas para que tu plaza comercial crezca. Si y- no, ujú. se te va a hundir, ¿no? Fíjate que o se te hunde o a lo mejor también la puedes reinventar de una manera en la que, y fíjate, se me acaba de ocurrir en este momento y no sé si venga al caso, Ajá. pero varias plazas comerciales, no sé si allá en Querétaro, en la Ciudad de México sí, acá en Toluca también, varias plazas comerciales que lucían abandonadas, de repente se empezaron a hacer plazas de reparación de celulares, para plazas de computación o de las Sí, famosas sí. friki plazas, donde llegan los chavitos e incluso también adultos aficionados de la animación japonesa, Ya, animación, ya, las ya. famosas friki plazas. Hay locales de maquinitas, Sí, gente jugando cartitas y está revitalizada. Y a lo mejor la inversión que entra, a lo mejor ya no es tan grande, pero hay que hablar también de que en cuanto a juguetes y en cuanto a todo eso, ha subido no. mucho. Y en estas épocas justamente suben y tienen un boom tremendo porque también los videojuegos tienen ahí un gran lugar. Entonces, ese tipo de reinvenciones que a lo mejor también la gente no ve, Sí, que claro. la gente a lo mejor está buscando el ancla y no ve que la solución a lo mejor la tiene enfrentito. Sí, sí, 100%. Yo creo que la reinvención y la adaptabilidad, ¿no? A estos casos, pues es lo que te va a sacar adelante, Iram. Yo creo que ahí sí, sí depende mucho de la plaza, de los locatarios, de lo que puedas hacer para revitalizar, ¿no? Exacto, Mucho y mucha gente lo que hace, y yo creo cómo se da esta parte de la inversión, mucha gente compra el local. Muchas de las personas que están en el local están rentando, ¿sabes? O sea, son muy pocos los que compran para poner un negocio. sí, Entonces, aquí depende mucho de los dueños de los locales, ahora sí que de la plaza comercial en que puedas organizarte, ¿no? Y decir, ok, bueno, sí pensábamos que iba a hacer esto. Digo, sucede, la pandemia, como bien lo dijiste, la pandemia nos puso el estate quieto y nos dijo, a ver, ey, no aquí es por lo pongo aquí. yo, ¿no? Ustedes organícense y ustedes vean. Entonces, te organizas con tus locatarios, con la gente y dices, oye, ¿sabes qué? Teníamos este plan, pasó esto, necesitamos reconstruir o, bueno, rediseñar la idea de la plaza, ¿no? Entonces, sí es bien importante que lo puedan hacer. Siempre, siempre yo creo que es la parte de investigar, de saber, de conocer todos los riesgos, como lo hemos platicado, Irán, que sepas cuáles son los pros y los contras, que evalúes y que puedas decir, ok, va adelante, ¿no? Son los riesgos que puede haber desde el señor que construye la plaza, desde la empresa que construye la plaza, hasta tú como locatario, ¿no? Hasta tú, incluso hasta a veces como arrendador, ¿no? Y como arrendatario del local, que sepas lo que viene, que sepas lo que hay y que sepas lo que puede pasar. Exactamente, y poderte reinventar y poder tener esa idea de reconstruirte. Y justamente el siguiente caso, vamos a hablar de una reinvención, pero vamos a una pausa y regresamos con este caso también. Pontiac Silverdome. El Pontiac Silverdome, de ser un coloso de la NFL, pasó a ser vendido por menos de lo que vale una casa promedio. Fue sede de un Super Bowl, conciertos masivos y de los Detroit Lions. Permaneció abandonado más de una década y en 2009 fue vendido por $583,000, menos que el precio de muchas viviendas actuales en Detroit. Regresamos. Ya regresamos a Terreno de Juego y justamente vamos a hablar de un caso de reinvención, pero también de un caso de fracaso. Ya hablamos del parque de los Miami Marlins y ahora vamos a hablar del famoso Pontiac Silver. Este
pues que fue un estadio emblemático por las características que tenía. Recordarás que los Leones de Detroit, ellos jugaron ahí desde 1975 hasta 2017, ya cuando se hace el Ford Field. Ya. Pero fue de ser un coloso del NFL a ser vendido por menos de lo que vale una casa promedio. ¿Qué pasó con este caso? Bueno, costó más de $50 millones en 1975, equivalente a más de 250 millones actuales. Fue sede del Super Bowl, conciertos masivos y de los Detroit Lions. Cuando los Lions se mudan al Ford Field en el centro de Detroit en 2002, el estadio quedó sin uso. Permaneció abandonado por más de una década. Ahí se jugaron algunos partidos de las finales de la NBA cuando llegan los Okay. Pistones de Detroit contra los Lakers. En aquellas finales Isaiah Thomas, Bill Sí, sí, Laimbeer, sí. Vinnie Johnson y del otro lado Magic Johnson también, Kareem Abdul-Jabbar, etcétera. Y permaneció abandonado por más de una década. Ya en 2009 se vendió por 583 millones, 583 mil millones de dólares. No, 583 583 mil mil dólares. dólares, Sí, no. menos que el precio de muchas casas en Detroit. ¿Qué fue el problema del famoso Pontiac Silverdome? Ubicado en un suburbio sin valor de reutilización, lo que estábamos hablando. Una estructura gigantesca, imposible de reconvertirse en otro uso. No se podía hacer un centro de convenciones porque pues tenías ahí el campo. ¿Qué hago con eso? Y el abandono que deterioró todo, ¿no? Vandalismo, filtraciones, destrucción interna, etcétera. Pero, además, agrégale la crisis de Sí. las automotoras en Detroit, que provocaron justamente que, pues prácticamente Detroit se convirtiera en unos cuantos años en una ciudad fantasma. Y es lo que platicábamos hace algunos momentos. Se convirtió auténticamente en una ciudad fantasma. Si tú ves en YouTube videos de Detroit, Ajá. más o menos después de la crisis financiera toda esta crisis fue en 2007, 2008, ¿no? Con Obama, toda la crisis Ajá. inmobiliaria en Estados Unidos. Bueno, había avenidas, había calles, había suburbios de Detroit abandonados completamente. ¿Qué hizo la gente y qué sigue haciendo actualmente la gente para haberle dado pues, boom a Detroit? La empezó a vender como ciudad fantasma. Algo de lo que aquí en México se hace, por ejemplo, en Real de 14, Ajá. pero allá imagínate masivamente en Detroit llegar a un tour donde te digan, aquí en este edificio estaba instalada tal empresa. Y entonces Sí, entran sí, a los sí. edificios, están todos rayoneados, o sea, parece un tour, valga la comparación, de estos que hacen a Chernobyl, donde Ándale. están las oficinas así como si nadie las hubiera tocado, ¿no? O sea, ahí todavía papeles, todavía, Sí, 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 sí. todavía pizarrones, computadoras, ¿no? Porque seguramente se las robaron todas. Pero de ese tipo de cosas y de cómo una, una crisis, un desastre, porque por eso también fue desastroso en Detroit, porque además, por varias cosas que pasaron, la delincuencia, tú sabes que en Detroit estaba aumentando, la fuga de capitales, después de ser la famosa Motown, la famosa ciudad motor, el lugar donde, pues, el punto neurálgico de la economía automotriz estadounidense, y lo sigue siendo, pero cómo empezó a moverse y cómo el ejemplo del Pontiac Silverdome, del derrumbe del Pontiac Silverdome, por haberlo cambiado a otro lugar, la sede de los Lions, le dio a esto, pero yo valoro mucho esta reinvención que se dio, porque no cualquiera, ¿eh? Sí. O sea, el poder echar mano, pues ya de lo último que era, pues ahora le hay que venderlo como ciudad fantasma, y lo hicieron. Y esto, pues no creo que lo vayan a hacer con las placitas comerciales que mencionamos, pero pues, algo se Sí, puede hacer. Pero fíjate que sí también, perdón, hay muchos youtubers, y lo comentábamos, que llegan a hospitales abandonados, a plazas abandonadas y empiezan a hacer ese tipo de turismo, ese tipo de investigación, donde pues obviamente le ponen ya su rollo para que vaya la gente, que este hospital me dijeron que estaba maldito, sí, sí, o sí, sí, sí. hacen ahí que cosas sobrenaturales, etcétera, etcétera, pero pues digamos que es una buena manera de vender lugares que ya no se les dan tanto de usos, digamos que darle un poquito de color a los elefantes blancos, ¿no? Sí, no, Iram, y ahí en esa parte,
yo creo que va muy ad hoc a lo que platicábamos en el cierre del corte anterior. ¿Cómo podemos rediseñar y la idea y el cómo retransformar lo que era una idea principal? Pues te ayuda. A lo mejor en este caso, como lo decías ahorita, a lo mejor los youtubers y toda esta gente que está sacando ahí el provecho a estas plazas comerciales, pero cómo ese rediseñar la idea pues puede seguir generando, ¿no? Pero fíjate, y mencionaste algo bien importante, Irán, que es, ok, se cambian los leones, se queda en la parte ahora sí que Sí, el el edificio. edificio, el estadio, todo eso. ¿Y cómo empieza a generar estos temas a lo mejor de vandalismo, cómo empieza, digo, todos los factores empiezan a mermar una zona que al final se deteriora, ¿no? O sea, Ujú. empieza, lo decíamos, empieza a perder valor, empieza a tener estos problemas, empieza a generar pues otro tipo de problemas que no estaban pensados. Entonces, es bien importante, Irán, ese reajuste, es bien importante esa readaptación de las cosas para que puedas seguir adelante o puedas seguir generando algo bueno que pueda salir algo bueno de la idea original, Iram, ¿no? Entonces, sí el tema, por ejemplo, ahí con este caso del Silverdome, pues generó todo esto bueno, entre comillas, vamos Entre a, comillas. no entre Sí. comillas, bueno, ¿no? De algo que era ya un lugar fantasma, algo que ya estaba olvidado, algo que ya se estaba, pues, mal, ¿no? Se pudo lograr todavía algo bueno, ¿no? Entonces, sí esa readaptabilidad, sí ese reorganizar, ese cambio a lo mejor de giro, lo mencionabas con las plazas comerciales, a lo mejor buscar ese reswitch, ese buscarle el lado positivo, pues te va a generar algo grande, ¿no? O algo bueno, por lo menos. De lo malo, ahora sí que de lo malo, lo bueno encontrado, ¿no? Sí, lo rescatado. Vamos a una nueva pausa de terreno de juego y regresamos con nuestra jugada maestra. Jugadas maestras. Colibríes de Cuernavaca. Como una mala administración deportiva y financiera, inestabilidad directiva y una mala planeación urbana pueden acabar con todo un proyecto millonario. El estadio Mariano Matamoros de Xochitepec fungió como su casa en los partidos de local, siendo insuficiente para una liga de primera división debido a su mala ubicación y sus pocas posibilidades de crecimiento. Regresamos. Ya regresamos a terreno de juego y vamos justamente con nuestra jugada maestra. Un caso que se dio en México, un caso triste, un caso también bastante peculiar, muy florido, digámoslo así. ¿Qué pasó con esto? Vamos a hablar de los colibríes de Cuernavaca. No sé si algunos recuerdan este caso de un equipo de fútbol de primera división. Resulta ser que surge este equipo en el 2002. ¿Te acuerdas del Atlético Celaya, donde jugó Emilio Butragueño, Sí, donde sí. jugó Michel, donde jugó Hugo Sánchez, un equipo que llegó a la final del fútbol mexicano, pierden con Necaxa, pero pues lamentablemente el grupo que tenía ese equipo ya no lo pudo mantener al Celaya. Entonces llegó un empresario, un empresario aeronáutico llamado José Luis Rodríguez, homónimo del Puma, el famoso capitán José Luis Rodríguez, Y Capi. de célebre y triste memoria. ¿Qué pasó con los colibríes? Pues ya lo mencionamos, ¿no? Resulta ser que compran al Celaya. ¿Y a dónde vamos a jugar? No sabían ni a dónde iban a jugar. Vamos a llevarlo a Morelos, sí, vamos a llevarlo a Cuernavaca. Al Estadio Centenario puede ser, sí. Pues no se arreglan con el Estadio Centenario. El Estadio Centenario en Cuernavaca es un estadio, digamos, Más ad hoc. ¿cómo decirle? Sí, más ad hoc, Más 20 ad mil hoc. personas, dices, bueno, pero resulta ser que dijeron, no, no se arreglaba. ¿A dónde lo llevamos? Pues vamos a llevarlo a Xochitepec. ¿Qué es Xochitepec? Es un lugar, es un pueblo que está antes de llegar a Cuernavaca, pero cuyo camino es un camino Sí, nada no. más, una Sí, de ida sí. y vuelta. ¿Qué iba a pasar? ¿Y qué pasó posteriormente? Cuando fueran equipos como el América, cuando fueran equipos como las Chivas,
que son equipos que llevan gente no nada más de los lugares de donde son, sino de todo el país. Son los equipos más populares del país. ¿Qué pasó con los Colibríes? Pues lo llevaron a este estadio en Xochitepec, el famoso estadio Mariano Matamoros. Tú estuviste ahí varias veces, ahorita Sí. también lo comentamos. ¿Cuál era la peculiaridad de este estadio? Que era un estadio de unidad deportiva auténticamente, Sí. y no estoy denigrando a los estadios de unidad deportiva. Era un estadio con dos tribunas, una principal y una atrás de una Sí. portería. Del otro lado había una barda. Difícilmente podías meter ahí a 10,000, 12,000 personas, pero apretados. Y la peculiaridad más grande del estadio: una reja, una malla ciclónica y un Sí. río de aguas negras ahí junto. La clásica historia donde se te va la pelota, pues a quién se la pides, ¿no? Ni modo que la pides. Bolita, por favor. Sucedió varias veces. ¿Qué hacían? Pues cubrían con lonas para que no se viera el río, y ponían ahí los palcos de los empresarios con tribunas tubulares, lo Sí, sí. lograron hacer. Y era auténticamente un desastre. Los vestidores, por decirlos, por llamarlos de alguna manera, había veces que los equipos les pedían a los equipos que llegaran ya vestidos desde los hoteles, Desde el hotel. ya para calentar ahí, y como si fuera fútbol llanero, con las cosas ahí, y ellos ahí haciendo el calentamiento. Era una instalación verdaderamente limitada, como ya decimos: servicios sanitarios y accesos insuficientes, poca sombra, infraestructura incompleta, butacas en mal estado, zonas con mucha tierra, concreto simple, así, zona gris completamente, problemas de drenaje, el famoso río de aguas negras, y condiciones de comunidad muy por debajo del estándar de la Liga MX en ese entonces. Nunca se invirtió para expandirlo. ¿Por qué? ¿Para qué? Además, el equipo era malísimo, con todo y que tenían algunos jugadores importantes, pero era malísimo. Y el Capi, famoso, el dueño de esta aerolínea, las famosas aerolíneas internacionales, cuyo logo era justamente un colibrí, Colibrí. pues no les dio completamente lo que les prometió. Había jugadores de buen nivel, pero pues tenían que a veces entrenar en la casa de un jugador, imagínate. O sea, entrenar a un jugador de los mejor pagados, un argentino, no me acuerdo cómo se llamaba, Raga o algo así, pero era un jugador que abría su casa, el jardín de su casa, para que entrenaran sus Sí, no, compañeros. Hazme el favor. imagínate. Entonces, se ponían de repente en huelga, de repente calentaban con camisetas blancas porque pues el Capi no pagaba. ¿Y qué salió mal? Además de esto, o sea, porque ya estamos hablando de historia de terror realmente, era una infraestructura insuficiente. El estadio no cumplía con estándares profesionales, lo que obviamente restó atractivo a aficionados, patrocinadores y televisores. Cero proyecto urbano alrededor. Xochitepec es auténticamente, lo que les digo, un pueblo que está entre Cuernavaca y la Ciudad de México para llegar. Había una sola vía de acceso, una sola. ¿Qué pasó cuando fueron las Chivas? Se colapsó esa vía. La gente no podía llegar a Xochitepec. ¿Por qué? Porque como la gente ya tenía que llegar al estadio, dejaron los coches estacionados en la orilla del camino. Sí, güey. Sí, sí, sí. Se hizo un relajo. Tuvieron que salir, tuvieron que bajarse sus coches, ahí los dejaron franeleros y todo. Fue un relajo tremendo. No existía plan de comercio, de hotelería menos, de transporte mucho menos. Era más fácil que los equipos se hospedaran en los hoteles del sur de la Ciudad de México para ir, a que fueran a Cuernavaca, por ejemplo, Sí. a quedarse también. No había restaurantes, no había una zona de estadio, era un equipo profesional sin ecosistema, digámoslo así. Además de esto, tenía mala administración deportiva y financiera, inestabilidad directiva, problemas de pagos a jugadores, como ya lo mencionábamos, también al cuerpo técnico. Tenía ceses rapidísimos de entrenadores, no sé cuántos entrenadores, y eso que solo estuvieron una temporada, pero fueron cerca de 5 entrenadores ahí en los Colibríes de Cuernavaca. Deudas crecientes, y además sin arraigo social. ¿Por qué? Porque el equipo no fue creado desde la comunidad, la afición nunca se identificó. Ibas porque era primera división,
Sí, e claro. ibas porque era así como que el atractivo, ¿no? A ver, vamos a ver el río, ¿no? O sea, vamos a ver si existe. Entonces, ¿esto qué conllevó? Que pues hubiera una desafiliación y la desaparición completamente del equipo, ¿no? Y deportivamente descendieron, fueron desafiliados y el proyecto murió en muy pocos meses. ¿Qué pasó? Pues obviamente que un equipo profesional siempre va a requerir infraestructura, comodidad y plano urbano. Y en estos tres, en este equipo, ninguno de los tres. Tú tuviste un pequeño acercamiento, un approach, se dice por ahí, con los colibríes de Cuernavaca, Rodrigo. Platícanos, platícanos. No, sí, y mira, yo tuve la oportunidad y sí tuve un acercamiento ahí con los colibríes, muy bueno, la verdad es que yo desde mi parte, ¿no? Desde Ajá, este lado, la verdad es que fue un acercamiento muy bueno, no fue malo, tuve la oportunidad de asistir a algún juego, sí, ahí con los colibríes, y sí, digo, como lo mencionas, el tema era muy complicado, sí me acuerdo, el tema sí, de llegar era muy, muy complicado. Y era muy poco lo que ofrecía, eh, o lo que ofrece en comparación con un equipo grande, ¿no? Sin sí, embargo, y yo claro. te voy a decir, siempre era bueno ver un equipo pequeño, ¿no? Como lo hemos vivido, un equipo pequeño buscar hacerla grande, ¿no? Ahí yo creo que la oportunidad que no recuerdo cuál partido fue, no recuerdo qué equipo fue al que fuimos a ver. Yo estaba en un tema comercial con ellos, haciendo algunas cosas, entonces fuimos invitados, estuvimos por ahí, lo vimos y no recuerdo realmente qué, pero sí me acuerdo haber volteado a la tribuna y digo, estaba a reventar la tribuna, ¿no? O sea, estaba a reventar la tribuna porque, pues como bien lo dices, no era el estadio nada, nada grande. Entonces, sí la experiencia que tuve fue buena porque, pues digo, para mí era importante conocer, era uno de mis primeros, con la persona con la que yo estaba trabajando, eran nuestros primeros negocios grandes. Y imagínate trabajarle a un equipo de primera Sí, primero, sí, división, güey, exactamente. ¿no? Era Como fuera, trabajarle, ¿eh? Lo que como fuera, fuera. como fuera y lo que fuera era trabajarle a un equipo de primera división, ¿no? Entonces, cuando se nos abre la oportunidad, dijimos, órale, pues va, lo hacemos y teníamos un muy buen contacto por ahí y lo hicimos y por ahí en esa parte nosotros no quedamos mal, ¿no? Pero, y vuelvo, mira, Guiram, yo creo que ahora le estás dando muy bien a ciertos temas bien importantes porque decías, ¿no? ¿Qué fue lo que le faltó al caso de los colibríes? Infraestructura, comunidad y plan urbano. Completamente era No lo tenía que nada. no tenía nada. Pero a lo que voy es completamente lo que necesitas para tener un buen desarrollo inmobiliario, Irán, Ujú. ¿no? Es lo mismo y como lo decíamos, es exactamente lo mismo el tema inmobiliario con el tema deportivo. Entonces, a veces, como estos casos son los que nos hacen entender qué necesitas para tener, qué necesitas o en qué se compara, ¿no? El tema inmobiliario con el tema deportivo en esto, en que si no cumples con alguna de estas cosas, ni una ni otra te va a funcionar, ¿no? Y estos fracasos que han tenido estas empresas o que han tenido que cerrar o quebrar o todo esto que pasa es debido a esa falta de planeación, Irán, o incluso esa falta de espacios. Como tú le decías ahorita, un estadio que, imagínate, cuánto tú mejor que yo, ¿cuántas personas mete un clásico, Irán? Llenas un Azteca, llenas un estadio, Claro. llenas, o sea, es muchísima gente. Imagínate llevar a alguien, imagínate llevar a un Pumas que nada más de afición seguro te metía a esos 10,000 espectadores, ¿cómo le Sí. haces, no? O sea, ¿cómo le haces, no? Y obviamente quiero platicarte, Iram, y no sé si es el momento adecuado ahorita platicando y me llama ahorita por el tema de los colibríes y lo que pasó. Aquí en Querétaro se dio un tema parecido, igual les vuelvo a decir, parecido en este tema, y fue debido a la falta de espacios, Irán, ¿no? Aquí en Querétaro, y tú, no sé si tienes oportunidad de conocer el centro de Querétaro, Irán. Sí, Es sí, sí, muy sí. bonito, es muy padre, Sí. la verdad es que es muy, muy atractivo para la gente, pero ¿cuál es el problema que tiene?
no hay estacionamiento, Irán. No hay lugar donde te puedas estacionar. Entonces, aquí lo que pasó, y esto te lo platico ahorita porque hubo muchas cadenas y hubo un par, y te voy a mencionar un par, digo, no con la intención de hacer el comercial, pero hay unas cadenas muy importantes de unos biscuits, ¿no? Sí, sí. O sea, de los biscuits. Y hubo por ahí también una franquicia muy importante que era de igual de un restaurante, que es una puerta grande, un portonzote. Sí, 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 sí. ¿Sale? Estuvieron aquí y se llegaron a poner ahí en el centro, ¿no? Y son cadenas que tú las ves en otros lados y son exitosas, Iram, y tienen Sí, muchas cosas y les va muy bien y todo. Y no quiero decir que aquí no lo sea. Aquí el tema, lo que les pasó, es que el tema de los espacios, ¿no? De estacionamiento y el tema de cómo poderte mover y cómo poder llegar, y empezó a obstaculizar el tema de cómo llegar y cómo hacerte y cómo llegar a estos lugares, ¿no? Entonces, eso, y a eso aumentale que también las rentas de repente se empezaron a ir sí. hasta arriba del 500%, ¿no? Pues empezó a Uf, mermar todo esto, ¿no? Entonces, regresamos a lo mismo. Esa falta de planación, esa falta de, y digo, aquí no quiero decir que el centro de Querétaro no tenga planación, pero ahora ya es insuficiente, ¿sabes? A todo lo que hay, a todo lo que representa el centro de Querétaro, pues ahora los estacionamientos son insuficientes. Entonces, son lugares que tienen muchísima gente y aunque todas esas personas a veces llegan a pie, pues hay mucha gente que llegaba en auto en auto. y esas empresas, digo, dejaron de llegar porque no había lugar, llegabas en el auto, no había lugar, pues mejor te ibas Mejor ya no a ibas. otro lugar y pues las empresas dijeron bye. Seguramente, digo, un poco tratando de empatar lo que pasa con los colibríes es eso, ¿no? O sea, la gente, de repente, ¿no? Tú dices, oye, porque yo me acuerdo que sí me acuerdo que la gente, por lo menos la gente que yo llegué a ver en el estadio y todo, se identificaba con los colibríes y sí decían, sí, los colibríes, ¿no? Pero también de repente, pues empiezas a ver esto, no tienes espacios, no tienes infraestructura, no tienes esto, no tienes esto, de repente, oye, güey, imagínate manejar 10,000 lugares o no sé cuántos lugares sean en el 10,000, en el Mariano Matamoros para 15,000 espectadores que te lleguen, Irán, y viéndonos a un tema bajito, ¿cómo le haces, no? Y no Entonces, eran baratos los boletos, ¿eh? no, Además, no eran no, baratos los boletos. no. Entonces la gente pues empezó a decir bye y bueno, pues ya todo lo que pasó con el Capi, pues bueno, ya lo obligó a Porque fue mejor, la aerolínea, se fue el le fue la equipo, fue aerolínea, todo. todo se le fue, ¿no? Entonces ahí se quedó el sueño de los colibríes. Pues estas infraestructuras, pues sin pies y sin cabeza, que lamentablemente tienen que ver con fracaso, y esto fue justamente lo que tuvimos hoy en este episodio. Si llegaste hasta aquí, realmente te lo agradecemos. Entra a todas nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí. El mago de la edición los va a aparecer en unos momentos. Y pues lo que hemos dicho, ¿no? Platica con nosotros, comenta, no nada más la gente que nos lo dice de frente a frente o por mensaje, ¿no? Comenten ahí si quieren Dale. algún tema. Ya estamos en el 9º programa y realmente creo que ha sido un buen ejercicio esto de unir el deporte y la industria inmobiliaria. Pues nada, simplemente recordar que pues es lo que queremos lograr con este podcast, y los temas importantes de este podcast creo que se resumen en una frase. No basta con comprar una franquicia. Si no construyes raíces, te derrumbas. Por eso a la infraestructura, por eso a la industria inmobiliaria se le llama bienes raíces. Raíz, arraigarte, tener bases. Y esto deportivamente y en la industria inmobiliaria son básicas. Rodrigo, ¿alguna otra cosa que quisieras comentar? Nada más, Iram, si algo nos enseñan los grandes fracasos deportivos y los grandes fracasos inmobiliarios es esto: el deporte puede transformar ciudades, pero solo cuando se construyen con visión, planeación y respeto por la gente y los inversionistas, ¿no? Cuando se improvisa, los números no fallan, Iram, se destruye valor, se pierde confianza y se tira el dinero que jamás regresa, ¿no? Y no sean como los colibríes de Cuernavaca. Él fue Rodrigo Camali, yo fui Irán Marín. Esto fue Terreno de Juego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Terreno de Juego.
el podcast donde el deporte y el tema inmobiliario son uno mismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, dale like, comparte y suscríbete.